Ok, vamos a empezar a grabar. Jorge, si quieres, cierras tu micrófono eh, para que de pronto no... ok, gracias. Y voy a empezar a grabar por acá. Ya empecé a grabar. Voy a compartir pantalla para revisar pues la plataforma y poder ver ahí la presentación. Bueno, chicos, entonces vamos a empezar entonces la videoconferencia de hoy. Yo les dejé en la plataforma, les dejé un link para que ustedes ingresen. Ya vamos a ingresar para que miremos. Espérame que esto me funcione. Ok. Esto es higiene 2. Listo, entonces el tema de esta semana es riesgo químico. Les dejé, les dejé un link para visitar una página y poder revisar ahí todos estos conceptos. Todos estos conceptos que les dejé acá están en este link. Ya vamos a ir allá para que revisemos. Entonces, definición de riesgo químico, vías de penetración, hojas de datos de seguridad de sustancias, recomendaciones de manipulación de sustancias químicas, algo de la matriz de normatividad, pues, perdón, de compatibilidad, que aunque es un tema bastante amplio, simplemente como para que sepamos que existe una matriz de compatibilidad de sustancias químicas y esa matriz pues obviamente va dentro del sistema globalmente armonizado, ya pues más específicamente. Importancia de la higiene personal en la manipulación de sustancias químicas, equipos de seguridad, orden y aseo, cómo actuar en casos de derrames de químicos, conclusiones y actividad de refuerzo. Eh, Además, dice que además de después de revisar el material, se deben colgar en la plataforma las fichas de seguridad de 4 productos diferentes a los que se encuentran en la página y especificar las reacciones que se pueden tener a su exposición. En caso tal, pues que de pronto encontremos las fichas como incompletas o sin algún tipo de información, entonces escribirlo ahí. Ok, posterior a esto, entonces se hace la revisión eh, de la evaluación, se hace el diligenciamiento de la prueba, esta prueba parcial que les dejé acá, para que la realice. Entonces vamos a revisar primero esta presentación que les acabo de subir acá, que es la presentación que les voy a mostrar, ya se las colgué ahí, y vamos a revisarla para que miremos los temas. Pues básicamente es lo mismo, agentes químicos, el riesgo químico, las vías de penetración, las vías de entrada al organismo de los diferentes agentes o compuestos químicos y pues como un breve resumen de todo de todos estos conceptos. Voy a cerrar acá, voy a ver si esto me corre así. Okay. Bueno, entonces agentes químicos, riesgo higiénico industrial. Hablábamos hace 8 días que los riesgos higiénicos los íbamos a trabajar en 3 partes, pues higiene 1, 2 y 3. Estamos trabajando la parte 2, donde trabajamos los riesgos químicos, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver algún tipo de definiciones. Decimos que un agente químico es todo elemento compuesto químico que puede estar puro o solo o mezclado, ¿sí? Eh, en ambas presentaciones, pues representa un riesgo para las personas y para quienes lo manipulan, tal como se presenta en estado natural o es producido, utilizado, vertido, incluido el vertido como residuo en una actividad laboral, se haya elaborado o no de modo intencional y se haya comercializado o no. La exposición a un agente químico, entonces, es la presencia de un agente químico en el lugar de trabajo que implica el contacto de este con el trabajador, normalmente por inhalación o por vía dérmica. Recuerden que es súper importante
digamos, en todo momento, en el contacto que estemos, en el momento en que estemos en contacto con cualquier agente químico, utilizar los elementos de protección personal. Aquí habla de la presencia, pues obviamente de un agente químico en el lugar de trabajo, pero yo agrego ahí algo y es que en la casa, ¿sí? Las precauciones y las medidas de seguridad debemos expandirlas y ampliarlas hacia los diferentes lugares donde nosotros nos encontremos. En este caso, en la casa es súper importante que también tomemos las mismas medidas y que tengamos pues como la misma precaución. Es más, mantener los productos y estos agentes, estos productos químicos en un lugar separado de todo, pues los alimentos, lejos del alcance de los niños, ¿sí? Entonces estas medidas no solamente son para el trabajo, sino que aplican pues como para los diferentes espacios. El peligro es la capacidad intrínseca de un agente químico para causar daño. Siempre, o sea, el peligro está ahí, siempre está ahí el peligro, por eso debemos tomar las medidas y ser como precavidos en el manejo y en el contacto. El riesgo es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado de la exposición a agentes químicos, ¿sí? Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo. ¿Cuál es la probabilidad de generar o producir daño? Y pues qué tan grave es la situación a la que nos exponemos. ¿De qué depende la gravedad del riesgo? Entonces, la gravedad del riesgo depende primero de la naturaleza del agente químico, ¿sí? Cómo está presente ese agente químico que estamos, con el que estamos teniendo contacto, de las condiciones individuales del trabajador expuesto. Puede que, digamos que no todos, algunos podemos tener cierta sensibilidad al contacto con algunos agentes químicos, inclusive si no tenemos un contacto directo, ¿sí? Es decir, alguien está aplicando un producto químico en una zona X y yo puedo estar cerca o no tan cerca y puedo simplemente yo, por ejemplo, soy muy sensible a los olores fuertes, a estos olores de productos químicos, a, no sé, insecticidas, que el matacucarachas, que yo no sé qué, yo siento ese olor y a mí me da de todo, pues, o sea, les tengo fobia, entonces inclusive, puedo yo tener ciertas condiciones a la exposición, ¿cierto? Igual pasa pues como con muchas otras personas y con muchas otras reacciones que podamos tener, inclusive sin estarlos manipulando. De las características de la exposición depende también, la cual está determinada por los factores propios del puesto de trabajo. Entonces, ¿cuánto tiempo estamos expuestos a esa condición de riesgo, como es el estar frente a o en contacto directo o indirecto con un agente químico? Eh, la generación del agente químico, ¿sí? La ventilación, hay lugares muy cerrados, pues que obviamente favorecen la acción del agente químico en nosotros, por así llamarlo, ¿cierto? Entonces, si aparte de todo estoy mucho tiempo, es como cuando nos encerramos a lavar el baño, por ejemplo, y entonces el límpido, entonces es la puerta cerrada, son todos esos vapores que salen, pues que emite el mismo componente o agente químico, y obviamente vamos sintiendo que perdemos la respiración. Entonces es un lugar que no tiene ventilación, donde se liberan una cantidad de gases y vapores que pues obviamente van a generar algún tipo de reacción en nosotros. De las condiciones ambientales que puedan favorecer la absorción del tóxico, que no haya ventilación, que no tengamos pues como lugar como apropiado, como temperatura, el esfuerzo físico que requiere el trabajo, ¿sí? Y demás. Este riesgo higiénico químico está presentado o viene dado por la naturaleza del contaminante, que puede ser en función de las características físico-químicas y tóxicas, podrá dar lugar a una serie de efectos nocivos para la salud, ¿sí? Entonces, según como esté presentado, perdón, como se presente, como se haya presentado el agente químico frente a nosotros, entonces pueden ser o pueden presentarse una serie de efectos nocivos para la salud. La vía de entrada, ¿sí? La interacción entre el tóxico y el organismo se inicia en una zona del cuerpo en contacto con el medio externo contaminado que constituye la vía de entrada del tóxico.
Ya vamos a ver ahorita cuáles pueden ser esas vías de entrada. El tiempo de exposición, tiempo real y efectivo durante el cual el contaminante ejerce su acción sobre la persona que realiza el trabajo, no debe confundirse con el tiempo de permanencia en el puesto de trabajo, ya que este suele ser mayor, ¿sí? El tiempo que estamos en contacto con el agente químico. Ojo, a no ser de que, pues que digamos, yo esté en un área donde pues todo el tiempo está contaminada, por así llamarla. Entonces, ahí sí, obviamente ese tiempo de exposición correspondería al todo el tiempo laboral. Concentración del contaminante. La concentración real del contaminante en el ambiente de trabajo, para eso se hacen mediciones ambientales para determinar pues como la concentración y el grado de toxicidad, por así llamarlo, que puede haber en el ambiente de trabajo de los diferentes agentes químicos que tenemos, pues como que estamos utilizando. Su determinación debe ser lo más precisa posible para poder realizar la evaluación de riesgo higiénico correctamente. Factores influyentes como la ventilación, lo que mirábamos ahorita, general o localizada, cerramientos en el foco de contaminante, sistemas que eviten la dispersión. Susceptibilidad individual y entorno, entonces características personales e intrínsecas. Puede ser también que aparte de la susceptibilidad normal, puede influir ahí la edad, el sexo, el estado de salud, los hábitos, la higiene personal, ¿sí? Pues que yo esté en contacto con el producto y que no me lave las manos, que no me cambie la ropa, bueno, dependiendo de lo que esté haciendo. También depende del entorno ambiental, cuál es la proximidad de la vivienda al centro de trabajo, ubicación en zonas rurales o urbanas. ¿Sí? Yo puedo vivir en una finca, por ejemplo, X, y en la finca Y están haciendo fumigaciones con un producto químico para X o Y cultivo, y eso puede afectar el entorno laboral, el entorno ambiental, perdón. ¿Por qué? Porque pues obviamente el aire se encarga de llevar todos esos agentes contaminantes o las moléculas o partículas del mismo agente químico hasta mi casa. Bueno, agente químico peligroso es agente químico que puede representar un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores debido a las propiedades físico-químicas, químicas o toxicológicas y a la forma en que se utiliza o se halla presente en el lugar de trabajo. Entonces puede ser un simple agente químico normal, pues de uso normal en la empresa, para aseo o para cualquier otro tipo de actividad, o puede ser un agente químico peligroso. La actividad con agente químico, entonces todo trabajo en el que se utilicen agentes químicos eh, o esté previsto utilizarlos en cualquier proceso, incluido la producción, manipulación, almacenamiento, transporte o la evacuación y el tratamiento, o en que se produzca como resultado de dicho trabajo. Es la actividad pues como realizada con un agente químico. Los productos intermedios, entonces son sustancias formadas durante las reacciones químicas y que se transforman y desaparecen antes del final de la reacción o del proceso. Son sustancias que podemos utilizar para cualquier proceso. Los subproductos son sustancias que se forman durante las reacciones químicas y que permanecen en el final de la reacción. Simplemente son mezclas que hacemos como para cualquier otro tipo de producto. La sustancia es un elemento químico y compuesto en estado natural o los obtenidos mediante cualquier procedimiento de producción, incluidos los aditivos necesarios para conservar la estabilidad del producto y las impurezas que resultan del proceso utilizado, excluidos los disolventes que pueden separarse sin afectar la estabilidad ni modificar la composición, como el carbono, el CO2, el agua. Una mezcla es una disolución compuesta por dos o más sustancias, por ejemplo, bronce, que es una aleación de cobre y estaño, acero, que es una aleación de hierro y carbono, gasolinas, pinturas, entre otros. Bueno, la clasificación de los contaminantes, entonces aquí tenemos pues como los tres, por así llamarlo, que son los tres tipos que como lo dividimos en las tres higienes. Entonces, primero vimos el biológico, ahora estamos viendo el químico y ya después veremos físico y algo de otro como el biomecánico, ¿cierto? O mecánico. Ok. Entonces, en el químico, entonces vemos las diferentes formas moleculares por las cuales se presenta ese agente contaminante químico, gas, vapor, formando agregados moleculares como sólidos, polvo, fibra, humo, líquidos como niebla y bruma, y aerosoles que son dispersión de partículas sólidas o líquidas con tamaños inferiores a 0.1 milímetros. El físico entonces se presentan por medio de energía mecánica como el ruido y las vibraciones, energía térmica como el calor y el frío,
y energía electromagnética como radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes, y ya el biológico que vimos, virus, bacterias, protozoos, hongos y pues gusanos algunas veces. ¿Cuáles son las características toxicológicas de los agentes químicos? Entonces el efecto es proporcional a la dosis recibida. Pueden ser asfixiantes, irritantes, corrosivos, neumoconióticos, tóxicos generales, anestésicos y narcóticos y sensibilizantes. Ahorita ya vamos a ver acá algunos que pueden ser cancerígenos, teratógenos y mutágenos son el benceno, el cromo, el cloruro de vinilo y el formaldehído. Entonces, el efecto proporcional a la dosis, entonces, es de la siguiente manera. Asfixiantes pueden impedir la oxigenación de las células, se distinguen como simples que desplazan el oxígeno del aire, como el CO2, el butano, el nitrógeno. Los químicos que bloquean la capacidad de la sangre para el transporte de oxígeno a los tejidos, como el CO2 y ácido cianhídrico. Por eso se llaman asfixiantes, porque como desplazan, bloquean la capacidad de la sangre para el transporte de oxígeno, entonces pues al eliminar el oxígeno, entonces obviamente por eso sentimos el asfixia. Los irritantes que provocan la irritación de mucosas externas, pueden provocar irritación en los ojos, en las mucosas, en la nariz, ¿cierto? Corrosivos que destruyen los tejidos, como el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico, los neumoconióticos que disminuyen la difusión de oxígeno a consecuencia de su acumulación a nivel pulmonar, ¿sí? Como el sílice, el amoníaco, el algodón, entonces generan pues afecciones a nivel pulmonar. Tóxicos generales que pasan a la sangre y son distribuidos por el organismo independientemente de la vía de entrada, como el plomo, el arsénico, el tolueno. Anestésicos que actúan sobre el sistema nervioso central y su potencialidad depende de la dosis y su característica de liposolubilidad. Es como el acetato de etilo, el atenol, el éter, el etílico, que son anestésicos o narcóticos. Ay, auxilio, se me fue. Se me fue. Sensibilizantes, debido a la repetición de la exposición, incrementan el tamaño del efecto, como los isocianatos, polvo de la madera, formaldehído, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las personas que trabajan con madera, ¿sí? Están expuestos a agentes sensibilizantes, factores de riesgo higiénico bastante altos, acumulación de estos a nivel pulmonar, contaminantes independientes, digamos que esta es la exposición simultánea a varios contaminantes independientes, entonces su efecto actúa sobre distintos aparatos o sistemas diferentes, como el polvo, el calor, el ruido. Contaminantes aditivos, su efecto actúa sobre un mismo aparato o sistema fisiológico, como el tolueno y el xileno. Potenciadores, su acción conjunta aumenta significativamente la respuesta de otro u otros. ¿Cuál es la presentación de los contaminantes? Entonces, de esta manera vemos, pues, o no vemos, de esta manera percibimos los contaminantes, pues, como en el ambiente de trabajo. Uno de ellos es el polvo. Inhalable o polvo total es aquel que tiene la capacidad de entrar en el organismo por el sistema respiratorio. Se considera que es menor a 10 micras, ¿sí? Respirable es parte del polvo total que tiene la capacidad de llegar a los alvéolos pulmonares, se considera que es el menor de 5 micras. El polvo tiene algunos efectos que son neumoconióticos, que producen efectos irreversibles en el pulmón. Su efecto depende de su fracción respirable en sílice, ¿sí? Tóxico, puede ser tóxico, tiene acción tóxica y sus efectos dependen de la concentración en el aire y la composición química. Y algunos ejemplos de estos pueden ser polvos metálicos como el óxido de plomo que provoca el saturnismo, ¿cierto? Un trastorno pues por la inhalación de este tipo de polvos. Pueden ser cancerígenos, todo polvo capaz de inducir un tumor maligno, ejemplos asbestos, ácido crómico, níquel,
y puede ser inerte, que no tiene ningún compuesto químico y no produce efectos en el aparato respiratorio importantes. Entonces, pueden tener pues como esos efectos en el organismo, dependiendo pues obviamente de la procedencia del agente contaminante polvo. Materia gaseosa ambiental en forma de gas que se difunden en el ambiente. Entonces está el monóxido de carbono, que es un gas incoloro, inodoro e insípido, algo menos denso que el aire, por lo que se difunde rápidamente. Este se produce siempre que tiene lugar una combustión incompleta. Sus efectos se deben a que su afinidad por la hemoglobina de la sangre es unas 300 veces mayor que la del oxígeno del aire, con lo que impide el transporte por la sangre de oxígeno de los pulmones a las células, produciendo una asfixia química. El dióxido de azufre es un gas incoloro olor picante, se emplea como agente blanqueante y en la obtención de ácido sulfúrico. Se desprende en procesos de combustión, ya que el azufre siempre acompaña a los carbones y petroleros. Muy soluble en agua, causando irritaciones del sistema respiratorio superior. Los óxidos de nitrógeno, subproducto en la fabricación de productos nitrosos, colorantes, explosivos y fertilizantes, produce irritación del sistema respiratorio superior y genera edema pulmonar, inflamación a nivel pulmonar. Materia gaseosa ambiental, entonces el mercurio es único metal líquido y se evapora fácilmente, incluso a temperatura ambiente, produce la enfermedad de hidragirismo. Cloro y sus derivados, grupo de sustancias irritantes, es un gas amarillento verdoso de olor muy característico, más pesado que el aire. Se utiliza en la depuración de aguas y como materia prima para derivados clorados. Este óxido de cloro es un gas rojizo y es muy reactivo y muy tóxico. Los vapores de plomo son tóxicos y peligrosos. Se encuentran en industrias de fundición de plomo, plata y zinc y fabricación de minio, porcelana, vidrios, etc. El plomo desprende gran cantidad de vapores a temperaturas altísimas de 500 grados centígrados y produce una grave enfermedad que se llama saturnismo, ¿cierto? Los disolventes, entonces son líquidos volátiles con presión de vapor elevada y suelen ser mezclas de varios compuestos químicos, sustancias poco polares y por tanto poco solubles en agua y suelen ser sustancias combustibles que dan lugar a mezclas de vapores inflamables. Las características generales, pues como de los disolventes, elevada presión de vapor, se encuentran en todos los ambientes donde se utilizan incluso a temperatura ambiente, la composición, mezclas de diferentes compuestos químicos y no suelen ser solubles en agua, generalmente sustancias combustibles, dando lugar muy fácilmente a mezclas inflamables. Vamos a ver cuáles son las vías de entrada de los contaminantes químicos al organismo, entonces puede ser aérea, digestiva, dérmica o parenteral. Vía respiratoria, entonces a través de boca, nariz, a través de nariz, boca, pulmones, es la vía de penetración de sustancias tóxicas más importante en el ambiente laboral, ¿sí? Porque pues, normalmente los espacios de trabajo permanecen con demasiada contaminación, ¿sí? Entonces el aire penetra, por el aire penetran los polvos, humos, gases, aerosoles, vapores, y pues obviamente es el que más afecta pues como la comunidad laboral. Vía digestiva a través de la boca, el esófago, el estómago y los intestinos. También posible ingestión de contaminantes disueltos en mucosidades del aparato respiratorio. La ingestión de los tóxicos suele ser involuntaria y casi siempre va asociada a hábitos o prácticas poco higiénicas, ¿sí? Como comer, beber y fumar en el puesto de trabajo, lo que les decía ahorita con respecto a no asearse y no cambiarse pues como la ropa que está contaminada después de hacer labores o trabajos en contacto con algunos productos o agentes químicos. Entonces, mire, cuando trabajemos con productos químicos no debemos comer, no debemos tomar nada, no debemos fumar, ¿sí? No debemos utilizar pues como ninguna de estas, bueno, vía dérmica a través de la piel, muchas sustancias son capaces de atravesar la piel sin causar erosiones, ¿sí? Incorporarse en la sangre y distribuirse por todo el cuerpo. La piel lesionada ofrece menor resistencia a la penetración del tóxico. La vía parenteral, entonces, es a través de heridas o inoculación, ¿sí? Pinchazos y demás.
en que se manejan objetos punzantes con regularidad, penetra por esta vía, pasa la sangre sin barreras que se lo impidan, ¿sí? Pues si entra por medio de un pinchazo, de una aguja, ya sea pues como de, obviamente por lo general es de forma involuntaria. Vamos a ver cómo es el comportamiento, la cinética del tóxico en el organismo. Entonces, estas son las fases. Primero, absorción. El contaminante penetra a través de las diferentes vías de entrada, pasa la sangre atravesando diferentes barreras biológicas. Después se distribuye, una vez en la sangre el tóxico es difundido a todo el organismo. La rapidez dependerá del modo de incorporación a la sangre y de la vía de entrada. Acumulación, entonces los tóxicos pueden fijarse en aquellos organismos por los que tengan mayor afinidad, afectan sobre todo los más vascularizados o los que poseen una constitución rica en lípidos o grasas. Si la fijación no es local, sino que se produce una acumulación, los efectos tóxicos pueden prolongarse tras el cese o la terminación de la exposición debido a la liberación progresiva de un contaminante acumulado. Luego miramos pues como el organismo, entonces los compuestos sufren una biotransformación por su interacción con el organismo y tienen lugar en los siguientes órganos internos por orden de importancia. El hígado, pulmón, riñón e intestino, piel y gónadas, los metabolitos y resultantes pueden ser respecto al tóxico sin metabolizar, como menor toxicidad e inactivación, igual toxicidad, mayor toxicidad de activación. La eliminación, entonces los tóxicos se eliminan del organismo a través de diferentes vías de eliminación, como la urinaria, si son sustancias hidrosolubles y de bajo peso molecular, vía biliar, si son sustancias polares, apolares, iónicas y no ionizadas, vía pulmonar, si son sustancias gaseosas que no sufren biotransformación mediante una difusión simple, y por otras vías como la leche, en caso de estar lactando, el sudor y la saliva. Ok, bueno, entonces esta es la presentación, ahí se las voy a dejar colgadita para que ustedes la revisen y vamos a mirar el link que les dejé, que es de Colpatria, AXA Colpatria, que es una ARL, y es una página que es súper completa con cada uno de los temas pues diferentes de los riesgos. Ok, entonces, ay, auxilio. Bueno, se me quemó. Ay, pasó. Entonces aquí encontramos los diferentes temas de los que yo le hablaba ahorita, que están ahí en la plataforma, ¿sí? Los diferentes temas que vamos a encontrar acá con respecto al riesgo químico, cuál es el objetivo, pues, como del manejo, de darle manejo, de conocer un poco más acerca del riesgo químico, brindar orientación sobre la comprensión de los peligros, el control y la prevención de la exposición a sustancias químicas, logrando la participación, obviamente, de todos los trabajadores y evitando accidentes, ¿cierto? Lo que es el riesgo químico como tal, vías de penetración, entonces las que vimos por inhalación, cada uno de ellos tiene entrada para que ustedes miren y revisen los conceptos. La evaluación que les dejé en la plataforma
es, digamos, muy enfocada en esta revisión de este material. Entonces, para que revisen bien cada uno de estos links. Hay un caso, entonces miramos el caso. Está la hoja de datos de seguridad de sustancias, ¿sí? Con los diferentes conceptos que debemos encontrar en cada una de ellas. Aquí entonces están las hojas de datos de seguridad que les decía y debemos subir a la plataforma 4 diferentes a estos productos. Listo, que no sea ni ácido muriático, ni hielo seco, ni metanol, ni barsol, ni benceno, ni cloro. Listo, entonces buscamos las hojas de seguridad de otros 4 productos y las colgamos ahí con la tarea de esta semana. Recomendaciones de manipulación de sustancias químicas. Entonces, con respecto a la identificación de las sustancias, lo que les decía, súper importante hace 8 días, en el sistema globalmente armonizado de siempre mantener pues como identificados cuáles son los productos en caso tal de haber reempacado, almacenamiento, envasado, etiquetado, conocer el procedimiento de uso, usar los elementos de protección adecuados dependiendo del elemento al que estoy expuesto, mantener disponibles las hojas de seguridad siempre a disposición de los empleados para poder, en caso tal de que haya una emergencia, poder reaccionar inmediatamente, pues teniendo a la mano la hoja de seguridad. ¿Cuál es el manejo que se le da a los residuos y a los vertimientos generados dentro del proceso de producción o dentro del uso de los diferentes compuestos o agentes químicos? Y la disposición de envases. Algunas empresas de productos manejan lo que se llama logística inversa, y es que tú puedes devolver los envases de algunos agentes químicos a las empresas y así evitar que estos lleguen a afluentes de agua, no sé, al río, hasta el mar, ¿cierto? Entonces, el almacenamiento de las sustancias, la matriz de compatibilidad, entonces hablamos algo, nos muestran algo de la matriz de la compatibilidad. Lo de la higiene personal y la manipulación de sustancias químicas, tan importante, ¿sí? Utilizar pues obviamente el traje y la protección necesaria, y después de hacer pues como el trabajo y la exposición, haber tenido exposición ante ese agente químico, pues asearme y limpiarme súper bien para después obviamente disponerme a consumir alimentos dado el caso, ¿cierto? Entonces aquí nos hablan inclusive de cuáles son los equipos de seguridad, casco, lentes, máscaras, obviamente dependiendo de lo que vaya a estar expuesta, ropa de protección, guantes, delantal plástico, botas de seguridad. Orden y aseo, mantener los elementos en su lugar, todo bien puestecito, ¿sí? Para evitar accidentes, para evitar cualquier tipo de accidente, ya sea que por estar por ahí tirado nos vamos a caer o porque alguien tome un producto que no es y haya un accidente. Ok. ¿Cómo actuar en caso de un derrame de químicos? Entonces tenga la calma, no se descontrole, actúe con ligereza pero sin pánico. Llame al supervisor para que se apersone de la emergencia. No trate de contener o limpiar el derrame sin utilizar equipo de protección personal. Solo una persona debe dar instrucciones, avisa al brigadista de su área, desaloje el lugar para dar espacio al personal autorizado para atender la emergencia y aísle el área. Súper importante que tengamos pues como el kit de derrames para poder atender estas situaciones en la empresa. Algunos consejos sobre el uso y manejo de sustancias químicas, lo del sistema globalmente armonizado que lo trabajamos hace 8 días. Y aquí hay una actividad que es como una actividad como de los conceptos que se manejaron acá, que es como armar, como un concéntrese. Entonces, ustedes pueden ir ahí y realizarlo y mirar los conceptos, que de pronto pues también ahí puede haber algo de lo de la evaluación, para que quede pues como más claro el tema. Y entonces ya ustedes acá entran y miran, entonces están.
y tan. Hasta que encuentran las parejitas. Listo. Ok. Ahí. ¡Ah! Listo, entonces mira lo que dice ahí, vías de penetración, sustancias químicas ingresan al cuerpo por vías digestivas causando efectos tóxicos y efectos adversos a la salud. Listo, entonces vía de penetración de ingestión y hacen la definición. Ahí así pues como con varios conceptos como para refrescar lo que acabamos de ver y ahí termina pues como esa parte. Me gusta mucho esta página porque es una página muy completa, tiene mucha información y es muy didáctica, entonces no se hace como tan tedioso el hecho de mirar ahí los conceptos porque además hay casos prácticos y hay ejemplos que nos pueden servir muchísimo. Ok, bueno, listo. Entonces acá les dejo colgado el, el, el documento, pues la presentación que les hice ahorita, está la evaluación y nada, cualquier duda que tengan, entonces me cuentan. No sé si Jorge tenga alguna duda. Me estoy quemando, está haciendo un solazo. Jorge, ¿de pronto tienes alguna duda? No, profe, ya sería como ya todo está montado en la página, ya sería sino hacer pues la actividad, ¿cierto? Sí, ya ahí está todo está en la página ya. Ah, listo, profe. Todo muy claro. Listo. Ok, muchísimas gracias Listo. por participar. A usted, profe.